¿Alguna vez se ha puesto a pensar en lo contradictorio que es lo que la gente hace? Mire, hubo un hombre que todo el mundo conoce y del que todo el mundo ha escuchado. Se llamaba Adolfo Hitler. Su anhelo era crear una raza aria, quiere decir, un pueblo puro, con una casta que no se mezclara con nadie, con una naturaleza ideal. Y lo que más se acuerda del mundo de Adolfo Hitler es que mató a millones de judíos. Cosa curiosa, el pueblo judío era un pueblo ario, era una casta pura, tenían una sola cultura. A pesar de tener más de 1800 años que no tenían un país en donde residir, seguían teniendo el mismo Dios, la misma cultura, la misma manera de vivir y ¿sabe qué? La misma prosperidad. A donde iban eran prósperos. Qué chistoso, ¿no? Querer crear un pueblo puro empeñándose en aniquilar a otro pueblo puro. Amados, a veces pareciera que no ponemos atención, ¿verdad? A mí me puede fascinar cuando entendemos que una promesa que viene de parte de Dios no tiene fecha de caducidad. Y mire, lo seguimos viendo al día de hoy. Un día Dios fue con Abraham y le prometió la tierra de Canaán. Y el pueblo de Israel, por la razón que usted quiera, no creo que valga la pena que nos enfoquemos en este video a hablar de ello. Perdieron esa tierra, pero Dios es más fiel que eso. Y en 1948, la Organización de las Naciones Unidas, por decreto, a pesar de que hacía más de 1800 años que el pueblo de Israel no habitaba la tierra de Canaán, por decreto les regresaron la tierra. Y hay cosas que uno no puede evitar cuando Dios habla sobre algo y cuando Dios promete algo, Él lo va a cumplir. Y lo más interesante y lo más destacable de todo esto, amados, es que el pueblo de Israel, a pesar de no tener una tierra, a pesar de no tener un lugar físico en donde habitar, a pesar de estar esparcidos por todo el mundo, seguían hablando un mismo idioma, seguían adorando al mismo Dios, seguían teniendo las mismas costumbres. ¿Y sabe qué? Yo creo, amados, que eso los hace dignos de confianza, ¿no cree usted? Por eso la palabra dice en varias ocasiones: si en lo poco me eres fiel, sobre lo mucho te pondré. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros vemos, nada más váyase, por favor, se lo dejo tarea, lo hemos dicho mucho en los últimos meses aquí, Deuteronomio 28, del versículo 1 al 14. Si escuchares atentamente la voz de tu Dios y cumplieres cada una de las cosas que te manda. Y entonces empieza a hablar de todas esas cosas, amado, que usted y yo normalmente llevamos a nuestra oración delante de Dios. O sea, Dios nos dice: no ores por estas cosas. Aquí te voy a dar una promesa para que la cumplas. Y te da una garantía. ¿Qué hizo el pueblo de Israel durante esos 1800 años? Pues creerle a Dios y hacer lo que Dios decía. Y por 1800 años fueron un pueblo sin territorio y que el mundo los sigue reconociendo. Ahora fíjese nada más. Después de la venida de Jesús, llega Dios y nos habla. Y esto está escrito en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, en el versículo 8. Y nada más le voy a leer la primera parte. Dice: pero cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, serán llenos de poder. Está diciendo, cuando la voz de Dios sea su autoridad, y cuando ustedes no se muevan por otra cosa más que por la voz de Dios, es decir, cuando aprendan a ser obedientes al Dios en el que dicen creer, entonces serán, primeramente, como lo decíamos en el video de ayer, dignos de confianza. Y cuando sean dignos de confianza, serán llenos de poder.
Hay gente que anda buscando una oración poderosa y luego lo escriben, esta es una oración muy poderosa. No, lo único poderoso que existe aquí en la tierra, amados, es la obediencia. Eso es lo único poderoso que existe. La obediencia es lo único que realmente tiene poder. Por eso Dios nos lo dice, si eres fiel en lo poco, sobre lo mucho te pondré. Cuando el Espíritu Santo esté sobre lugar de autoridad, ustedes, entonces serán llenos de poder. Amados, esto que pasó con el pueblo de Israel no es algo apartado para ellos, y menos después de la venida, la muerte y la resurrección de Jesús. Esto es algo que es llamado para todos nosotros. Y si Dios permitió que el pueblo de Israel pasara todos esos años, ahora sí que desperdigado por el mundo y manteniéndose uno, quiere decir que es un ejemplo claro de lo que Dios espera de usted y de mí. Y Dios espera, Dios no lo quiere bendecir a usted, créame. ¿Tiene mucho apuro por bendecirnos? Sí, pero no es lo que espera de nosotros. Él espera que seamos dignos de confianza, para que cuando seamos dignos de confianza, nosotros seamos el catalizador por medio del cual Dios manifiesta su poder en la tierra y que el mundo nos vea porque somos representantes del reino de los cielos. Se lo dejo tarea, nos vemos mañana.